Usted sabe que es difícil esconderlo, ¿verdad? Callarlo. Entonces, solo era la mano poderosa del Señor la que sin lugar a dudas cubría a esa familia. Pero llegó un momento en que ellos ya no pudieron tenerlo más en casa y tenían que hacer algo. Y yo no me imagino, porque si le digo que me imagino mentiría, ese dolor tan grande y esa preocupación tan enorme de la mamá, pues sin lugar a dudas del papá. Pero nosotras las mamás somos mucho más sensibles a esto. Y cómo prepararon la canastita, la llevaron al río, pusieron al niño ahí y lo dejaron, ¿verdad? Pero había una hermanita tan linda, como hay muchas hermanitas en casa, ¿verdad? Que estaría pendiente de su hermano menor. Y luego pues que llegó la hija del faraón, lo encontró y la niña corrió, ¿verdad? Miren qué tremendo es. La niña corrió y ofreció cuando la hija de faraón pensó y ¿quién me va a criar a este niño? Porque lo vio tan hermoso, ¿verdad? Pero pensó, el Señor siempre moviéndose en todo. Y luego la niña le dijo, yo te consigo quien pueda cuidar a este niño. Y volvió el niño a la casa de sus padres. Pero yo no quisiera llamarle historia, porque la historia es algo que la gente forma, ¿verdad? Realmente son relatos verídicos en la palabra del Señor que nos hacen pensar en el trabajo que Dios nos da a nosotros como padres y en este caso como madres. Y sin lugar a dudas, Él también cuando nos da hijos, nos dice lo mismo. Lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y lo mismo el Señor le dijo a nuestros padres y a los padres de nuestros padres, pero quizá en algún momento las personas no logramos entender el compromiso tan grande que Dios pone en nuestras manos cuando nos da hijos, ¿verdad? Y si vamos a la palabra del Señor, podemos nosotros encontrar los pasajes donde se nos habla que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Quiere decir que no son de nuestra propiedad, sino que simplemente el Señor nos los está poniendo en nuestras manos. Lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y cuando se habla de herencia en estos pasajes, la herencia no es como la herencia que nosotros entendemos. Yo no sé si aquí, pero en nuestros países la herencia constituye una forma en la cual a nosotros se nos entrega algo y nosotros disponemos de ello, lo vendemos, lo terminamos y hacemos como queremos con la herencia. Y al final de cuentas no tenemos por qué darle informe a nadie, porque eso fue como un regalo que nos dieron y nosotros podemos hacer como queramos. Pero la herencia en este caso significa una mayordomía. Quiere decir que a nosotros nos entregan a nuestros hijos, nosotros los cuidamos y nosotros entregamos cuentas al Señor. El mayordomo tiene que entregar cuentas a su Señor de lo que le pusieron en las manos. Mire qué tremendo esto. Entonces, hay una responsabilidad todavía mucho más grande para nosotros en este proceso de criar a nuestros hijos. Mucha gente no entiende eso, y aún entre los cristianos hay mucho descuido en cuanto a sus hijos. ¿Quién los educa? ¿Quién los enseña? ¿Quién los prepara? ¿Quién los supervisa? ¿Quién cuida de ellos? Yo entiendo que entre más industrializado es un país, una ciudad, más difícil es cuidar de los hijos. Sin embargo, usted tiene que recordar que somos mayordomos de nuestros hijos. No somos dueños de nuestros hijos. Y el mundo, mire, es triste oír eso en el mundo, pero más triste sería oírlo en la iglesia.
de gente que abusa y destruye la vida de sus propios hijos. Y hoy es muy común en el mundo oír que los abuelos, que los padres y que los familiares hacen barbaridades con los niños. Entonces tenemos nosotros como iglesia que asumir una postura de respeto y de cuidado de esos niños. Amén. Nosotros podemos darnos cuenta también que nosotros mismos tenemos que ser enseñados por el Señor para poder enseñar a nuestros hijos. Yo pensaba también que ya hermana Jenny estaba predicando, ¿verdad? Porque también ella estaba tomando algunos aspectos que yo quisiera tocar. Y es que nuestros padres, hermanos, quizá hicieron lo que ellos creyeron que era lo mejor para nosotros, pero cometieron muchos errores. Y nosotros no podemos juzgarlos a ellos por los errores que cometieron, porque al final la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Dice usted amén? Amén. Pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no cometer errores mayores con nuestros hijos. Por ejemplo, a mí me pudieron haber criado muy drásticamente, con cincho, con correa, como ustedes quieran, por cualquier cosa. Les decía yo en la mañana que nos criaban con mucho miedo, todo era el miedo, ¿verdad? Pero ahora los que ya han sido formados de otra forma, han escudriñado la palabra, han oído el consejo, ya no puede seguirse criando a los hijos de esa forma, pero tampoco se debe caer en el otro extremo, ¿verdad? De la mucha permisión. Entonces quiere decir que el Señor nos va enseñando a nosotros cómo vamos nosotros a trabajar la vida de nuestros hijos para que ellos en primera instancia amen al que los amó y busquen y sirvan al que los amó, porque es muy complicado ver que muchos hijos de cristianos no quieren saber del Señor. Y aún más, muchos hijos de siervos no quieren saber del Señor. Ahora, ¿dónde está el punto medular de esto? ¿Dónde se perdió la conexión? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde? Tenemos que pensar dónde estuvo. Y yo quisiera decirles que la palabra del Señor nos habla de algunas fases que nosotros tenemos que hacer, de algunas etapas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, tenemos que considerar en la vida de nuestros hijos para trabajarlas. Pero antes de llegar a eso, yo quisiera que viéramos en el libro de Ezequiel capítulo 16 y versículo 20 y 21. Y dice: Dios reprendió y amenazó varias veces a los judíos porque sacrificaban los hijos de él en el fuego de Moloc, los hijos de él. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Hoy ya no se lo dedica a nadie quizá a Moloc, pero hay muchas formas que nosotros le ofrecemos a nuestros hijos al mundo y no al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nuestros hijos, aquí lo vuelve a repetir, son, ¿de quién son nuestros hijos? ¿Qué somos nosotros? Muy bien, mayordomos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el cuidado necesario para conducir a nuestros hijos al Señor. Amén. En esto tiene que entrar una convicción muy sincera y un entendimiento muy claro de esto. Hay gente que no tiene esa claridad, hermano. Piensa que el Señor le dio a él o a ella, a los hijos, como propiedad. Y no es así. Tenemos que cambiar ese paradigma en nuestra mente.
Hay varias etapas y yo quisiera resumírselas un poquito, ojalá que el Señor me permita. Según la psicología, de 0 a 7 años se forma la personalidad de un niño. Esa es la etapa en la cual los niños absorben todo el conocimiento que nosotros podamos darle. Por eso la palabra no se equivoca cuando habla y dice, instruye, ¿cómo dice? ¿En qué? ¿Para qué? Bueno. Amén. Instruye al niño. De 0 a 7 años nosotros podemos enseñarle al niño muchas cosas. Y pareciera que él en esa etapa no entendiera, no entiende. Él oye, y nosotros estamos dice y parece que el niño no estuviera poniendo atención. Pero él está como una esponja absorbiendo todo. En esa etapa, nosotros podemos enseñarle al niño lo que es la autoridad, la obediencia y la sujeción. Cuando el niño sale de los 7 años, él tiene que saber lo que es autoridad, obediencia y sujeción. Pero el niño, ¿cómo le vamos a enseñar a él si el niño aprende viendo? Si papá se refiere a mamá, le habla y le pide y mamá no obedece, ¿cree usted que el niño va a aprender obediencia y sujeción? No, porque él está viendo el ejemplo. Mire qué tremendo. Usted puede estar platicando 1000 cosas con otra persona, el niño está jugando, pero está poniendo atención a lo que usted está haciendo. Amén. Entonces es una de las etapas más bellas de la vida humana, de 0 a 7 años. Cuando el niño sale de esa edad y va a la iglesia, él sabe que el apóstol es la autoridad. Le hablan de autoridad, él mira dónde está la autoridad. Él sabe que debe sujetarse y él sabe que debe obedecer, pero eso lo aprendió en casa. Hoy día la gente quiere que la iglesia y que la escuela formen a sus hijos, y eso es imposible. Imposible, aunque la iglesia tiene un papel importantísimo en la formación de las personas, nosotros como padres tenemos la obligación primaria de enseñar a nuestros hijos. Si mamá y papá en la iglesia no obedecen a su autoridad, ¿cómo va a obedecer el niño en casa? El apóstol dice, pero yo sí no estoy de acuerdo. ¿Y el muchachito qué está haciendo? Parando las antenas, ¿verdad? Nene, ¿y tú por qué no entraste a las clases? Porque el apóstol dice, pero a mí no me gusta. Ajá. Esa es una tarea que es una buena obra que nosotros tenemos que hacer. Amén. Yo sé que no es fácil, pero el Señor nos da la sabiduría. Luego viene la edad de 7 a 14 años. De 7 a 14 años, el niño compara lo que usted dice con lo que usted hace. No se miente, niño, pero mamá miente. No se responde mal a papá, nene, pero mamá responde mal. Mire, hay que ir al culto, nene, pero no van los papás. Miren, allá en la iglesia teníamos nosotros una pareja que yo les decía, ¿y ustedes cómo mandan a sus hijos a la iglesia y ustedes no van? Así lo hacen. Miren, hermanas, váyanse, hijitos, váyanse. Y los muchachos llegaban como huérfanos a la iglesia. Y los papás tranquilos en casa, yo no sé, pero ellos no iban. Y un día les dije yo creo que sus hijos van a pensar que venir a la iglesia no es bueno. ¿Por qué si nosotros los mandamos? Pues sí, pero ustedes no vienen. Entonces significa que no es bueno. O sea, la contradicción. Entonces,
de 7 a 14 años, usted tiene que entender que el niño va a estar observando el discurso que usted dé con la práctica que usted hace. Hay que adorar, papito, y nunca la ve adorar. Hay que orar, y hasta cuenta usted en la iglesia: ay, hermana, hay que orar. Hay que orar, fíjese que es bueno orar. Y el niño: ¿y cuándo ora mi mamá? ¿En qué tiempo que yo no miro? Hay que leer la palabra. Mire, la palabra nos alimenta. Y el niño: pero si yo nunca miro a mi papá y a mi mamá leyendo la palabra. El niño en esa etapa va a confrontar y va a sacar sus propias conclusiones. A esa edad, los niños tienen que salir de la etapa de 14 años sabiendo lo que es bueno y lo que es malo y pudiendo ya tomar decisiones correctas. Si nosotros hacemos el trabajo bien de 0 a 14 años, usted no va a tener ningún problema. O sea, yo no voy a tener ningún problema de 14 a 21 años. A los 14 años llega la adolescencia y el mundo le ha metido a los niños, a los jóvenes, la psicología, que es la etapa más dura de la vida y que es la etapa de la rebeldía, que mucha gente todavía se quedó en esa etapa. Muchos adultos todavía están en la etapa de la rebeldía de la adolescencia, ¿verdad? Hermanas, para el cristiano no debe haber rebeldía. Amén. Para los hijos de los cristianos no debe haber rebeldía. Amén. Dele un aplauso al Señor. Eso es complicado. Pero nosotras, yo oía a la pastora cuando estaba ministrando las ofrendas, y ella hablaba acerca de la victimización que nosotros tenemos en nuestra vida. Más quizá la gente latina, por la misma formación que nos dieron, llegamos a un estado de víctimas. Entonces resulta de que todo es pobre yo, y pobrecito yo, pobrecita yo, ¿verdad? Y eso mismo inculcamos en nuestros hijos. Soy incapaz, no puedo, viera que no puedo, viera que me cuesta. Y el niño debe saber a los 14 años que puede enfrentar la vida, como dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso lo tiene que ver él en sus papás. Amén. Miren qué tremendo. Por eso llévate a este niño, críamelo, y yo, ¿qué dice? Te lo pagaré. Y miren, la paga que el Señor le da a uno después es en paz, en gozo, en alegría. Amén. Pero tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que hacer un trabajo arduo, fuerte. Mamá, si usted no se puede sujetar a papá, pídale al Señor sabiduría, porque al final de cuentas yo tuve un problema con la sujeción muy duro, y les voy a contar aquí entre nos, aunque hay un montón de... El problema era que a mí mi padre me había enseñado que sujeción era estar bajo la ley, ¿verdad? Y mi papá era una persona muy drástica con nosotros y con mi mamá. Mi mamá era una persona muy trabajadora. Ella se levantaba de madrugada y se acostaba casi de madrugada. No descansaba en el día y mi papá sí descansaba. Entonces yo decía, no, un hombre así, no, ¿verdad? Y yo crecí con el prejuicio, como les decía en la mañana, de a mí no me la hace un hombre, de esa manera no me la hace. Y miren, hermanas, yo me casé con un hombre de Dios, con un santo hombre de Dios, pero yo le hacía la vida de cuadros cuando nos casamos, porque yo creía que él iba a ser como era mi papá con mi mamá. Ajá. Entonces, para mí la sujeción aquí
Era espantosa porque yo creía, no, yo no voy a estar bajo. No, eso no. Y así no. Y hermanas, la vida que nosotros llevamos en los primeros años de matrimonio fue desastrosa. Pero era porque yo no entendía. Cuando mi esposo empezó a explicarme y me decía, mira, la sujeción no es como tú la ves. Y entonces, ¿qué es la sujeción? ¿Verdad? Pues la sujeción es realmente llegar a un entendimiento y ser del mismo sentir. Eso ya me gusta, ¿verdad? Eso como que hasta mejor todavía, ¿sí? Pero hermanas, eso no era lo que las iglesias enseñaban. Las iglesias enseñaban que la mujer tenía que estar bajo la orden del hombre y no podía ni siquiera sugerir, opinar. Y eso a mí no me gustaba. Pero yo tengo un maestro que el Señor usó para mi vida, que es mi esposo, y él me decía, no, tenemos que estar en el mismo sentir, ¿verdad? Tú tienes que apoyarme, tienes que hablar, tienes que sugerir, pero quien va a tomar las decisiones al final de cuentas soy yo. Y él enseña algo así como que los hijos tienen voz, la mujer tiene voz y voto, y el hombre tiene voz, voto y veto, ¿verdad? Al final el hombre decide, pero ya decide también en un consenso, en una plática, en algo de armonía. Entonces, la victimización que yo les hablaba da lugar a que uno se rebele, a que se moleste o que se haga incapaz de hacer las cosas. Y eso hace que los hijos también pasen la etapa que es complicada, pero no imposible, de la adolescencia con rebeldía. Nosotros, los que tienen hijos en esa edad, están a tiempo de entender muchas cosas, ¿verdad? Y los que tienen niños chiquitos, pues gloria a Dios, porque pueden todavía implementar algunas cosas hermosas. Entonces vamos con la etapa de 7 a 14 años. Si usted en esa etapa logra hacer el trabajo bien hecho, de 14 a 21 usted no va a tener problemas. ¿Amén? Sus hijos van a estar en la casa del Señor, sus hijos van a honrar y obedecerle, sus hijos van a amar al Señor y usted va a ser feliz. De 14 a 21 años, los muchachos ponen en práctica lo que aprendieron de 0 a 14 años. Y todavía en la sociedad judía de 21 a 30 años, todavía los muchachos tienen que aprender el oficio, el arte, el trabajo que los padres hacen para que ellos puedan desenvolverse. La mayoría de edad en la sociedad judía es a los 30 años, es cuando se ve un hombre maduro. En nuestras sociedades allá a los 18 años, ¿verdad? Luego tienen que madurar los muchachos y eso es imposible. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer realmente es un trabajo de especialidad, digamos. Aquí a mí me parece bien curioso que si alguien va a trabajar en plomería, debe tener un estudio sobre plomería. Si va a trabajar en techos, tiene que tener un estudio sobre los techos. Si va a trabajar, allá con nosotros no, hermanos. Allá, mire, de todo le hacemos y como podamos y chapuceamos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero así tendría que ser con los hijos. Especializarnos en la palabra, en el consejo, en lo que el Señor quiere para no echar a perder, para no destruir, para que la siguiente generación no destruya a la otra generación, sino que la construya. Hay una historia de un hijo de un pastor que se murió su papá. Mire, yo no soy buena para contar chistes ni historia, pero algo tal vez me recuerdo. Y dice que murió el pastor y pues todo mundo lloraba, ¿verdad? Y él era un muchacho que bebía mucho. Entonces cuando llevaron el cadáver a la iglesia, todos lloraban y lloraban por el pastor. Ay, el pastor tan bueno que era, siempre estuvo conmigo en todas las situaciones duras de mi vida. Y él oía y oía.
Y por allá otro, ay, cómo me visitaba el pastor y siempre tan amoroso conmigo. Y entonces él dijo, con mucha razón, porque mi papá nunca estuvo conmigo. Claro que debe ser más dramático el asunto, pero yo como no mucho sirvo para contar la historia, usted cápteme el asunto, ¿verdad? Entonces, hermanos, no descuidemos nuestra viña. No descuidemos a los hijos que el Señor nos dio. Lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Si usted hace bien su trabajo, en unión, en armonía, en el mismo criterio. Mire, hay otra cosa. Yo sé que usted recibe consejo de su apóstol, de su pastora, pero yo quiero decirle que hay un problema en los hogares. Y eso está muy relacionado con nuestro carácter o con nuestra formación. Y un problema es que muchas veces nosotras como mujeres asumimos la responsabilidad total del gobierno de la casa y anulamos al esposo. Eso no es posible. Recuerde usted que el orden establecido por el Señor es que el hombre es la cabeza. Nuestros hijos deben saber que en casa hay una autoridad mayor que nosotros. Amén. Si usted hace eso, eso le va a repercutir en bendición. Yo he visto en los 24 años que tenemos de servir al Señor, cómo a muchas mujeres que les dimos el consejo, hermana, dele lugar a su esposo, hermana, enseña a sus hijos a respetar a su esposo. Mire, hay mujeres que dicen, no, este hombre es un bueno para nada. Este que me tocó, de veras que no sirve para nada. Y los hijos, oye, y toman el mismo concepto al referirse a su papá. Y llega un día en que mamá va a necesitar quien la respalde y no va a haber quién. Entonces, es necesario que nosotros entendamos el consejo que el Señor da en la palabra. Hay un hombre en casa que tiene que hacer dos tareas fundamentales: la de sacerdote y la de profeta. ¿Amén? Miren, los hombres tienen una bendición tan especial, hermanos, pero nosotros somos a veces bien, ¿cómo podría decirle? Tal vez no listas porque caemos en un problema, ¿verdad? Pero si el hombre deja su lugar, nosotros lo tomamos. Ajá, sí, somos muy dadas a eso. Nos gusta mucho ejercer autoridad. Y a veces el hombre no se fija en que él cae también en el mismo círculo y en el mismo problema. Y de repente él deja su lugar. Le es muy cómodo a él, ¿verdad? Ya que aquella hace la tarea, pues que la haga, ¿ves? ¿Yo qué? Más fácil para mí. Pero es un grave problema. Entonces tenemos que estar nosotras también alertas a hablar con nuestro esposo, ¿verdad? Mira, papito, asumí tu responsabilidad, ¿verdad? Dice que el matriarcado se da no porque nosotras tomemos el lugar del hombre simplemente, es porque el hombre dejó de cumplir sus responsabilidades. Y entonces a nosotros nos es fácil tomar ese lugar. No es lo correcto. Entonces, hermanas, el consejo que yo quiero darles es, como ustedes van a hacer buenas obras, amén, y yo tengo que hacer buena obra. Cuando veamos un matrimonio en dificultades, llevémosle la palabra, el consejo y sabiamente instruyamos a la mujer de esa casa. Amén. No que nos metamos a tomar decisiones, pero podemos llevar el consejo, porque realmente el mundo y el diablo están tomando la vida de nuestros hijos para sacarlos del conocimiento del Señor. Si papá y mamá no cumplimos con la tarea que el Señor nos da, la siguiente generación van a ser pocos los que van a estar sirviendo al Señor. Y nosotras debemos tomar
en el nombre de Jesús autoridad sobre la familia, nuestros hijos, nuestros nietos, y reclamar la vida de ellos para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces no hay tiempo para ser víctima. Pobre yo, cómo me maltrataban, cómo me pegaban. Siempre está viva. Amén. Amén. Sí, pero el Señor le ha dado bendición, ¿o no? Amén. Ya, quitémonos toda esa carga, ese peso, esa molestia. Dejémosla ya, porque eso hace mucho daño a nuestros hijos. Yo era muy víctima, hermano. Mucha victimización en mi vida. No, que pobre yo. Nada de que pobre, decía mi esposo. Y a mí me enojaba al principio, hermano. Tan duro que es conmigo. No, usted no es víctima. Y yo me ponía a llorar para hacerme más víctima de plano. De plano que por ahí me está viendo, pero en fin. Entonces, no hay tiempo para hacernos víctimas. El tiempo es, miren, es un tiempo que tenemos que procurar utilizarlo al máximo para servir al Señor, para llevar la palabra, para enseñar a nuestros hijos, para amar a nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, miren qué precioso. Así que de 0 a 14 años, usted tiene que dar testimonio de lo que Dios ha sido para usted. Cuéntele a sus hijos. Dice la Biblia que la mujer es como vid alrededor de la mesa. Y los hijos como ¿qué? Como plantas de olivo, ¿verdad? Hay que buscar tiempo para platicar con los hijos, para compartir con ellos, para contarles las maravillas del Señor. Hermanas, tenemos que mostrarle a nuestros hijos la gratitud que hay en nuestro corazón por cualquier cosa. Amén. Nosotras podemos decir, yo te voy a comprar un Nintendo, no sé cómo, aquí es muy fácil eso, pero lo que sea, usted enséñele a sus hijos primero agradecer por eso al Señor. El Señor me dio el dinero para comprarlo. No, fue tu trabajo, sí, pero el Señor me dio el trabajo. Amén. Lo segundo es que aprendan a ser agradecidos con los padres. Vaya y agradézcale a su papá. Y papá debe decirle, vaya hijo y agradézcale a su mamá. Amén. No, yo te lo compré, a mí me tienes que agradecer. Con mi trabajo lo compré. No, tenemos que aprender. Mire, la gente se hace víctima porque no es agradecida. Amén. Si nosotros aprendiéramos a agradecerle al Señor por todo lo que nos da, no habría víctimas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Hay gente que pasa mucho tiempo en lamentos y muy poco tiempo en agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho en su vida. Ya no es tiempo, hermanas, ya no es tiempo, el tiempo apremia. El Señor viene y nosotros todavía enredados en muchas cosas. No, tenemos que desatarnos de eso en el nombre de Jesús y hacer un ejército que pueda llevar las buenas nuevas de salvación a las almas que no conocen del Señor. Amén. Pero ¿cómo va a ir usted a contarle a alguien? Ay, viera que el evangelio, hermana, es la cosa más gloriosa. Y la gente, fíjese, hermana, el Señor nos da paz, nos da gozo, nos da alegría. Yo no miro a esta mujer con paz. ¿Cómo? Y de repente que se le sale a uno, hermano, y empieza a contarnos sus lamentos. Y entonces, ¿cómo puede uno contagiar a la gente de la gloria del Señor? Amén. Ya no más lamento, ya no más tristeza, ya no más dolor, dice un coro, ¿verdad? Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Llévate a este niño
críamelo. ¿Y qué dice? Y yo te lo pagaré. ¿Cómo criar a los hijos? La palabra del Señor dice en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces quiere decir que Dios nos puso a nosotros para ser como guardianes, como custodios de nuestros hijos. Pero ahora, cuando nosotros vemos un hombre de negocios, un hombre de empresa, un hombre, qué sé yo, que se dedica a actividades muy importantes, asume responsabilidades fuertes y está consciente de su responsabilidad. Pero ¿no le parece a usted que criar hijos es una gran responsabilidad? Claro, porque los hijos van a tener que ver con nosotros, tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con la escuela, tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con medio mundo. Es como que usted tuviera una empresa grande, tiene que asumir responsabilidades fuertes, encararlas, pero no está sola. Amén. Mire qué glorioso. Primero tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y segundo, tiene padres espirituales que pueden auxiliarla. Amén. Cuando uno se encuentra en el callejón de los problemas, ¿a quién corre? Pues tiene que correr al Señor. Y el Señor le va a abrir las puertas para que el ministro pueda ayudar en ese sentido. Cuando dice en disciplina y amonestación del Señor, quiere decir, disciplinar es crear, formar al hijo. Y eso incluye una disciplina general, hábitos, costumbres. Pero cuando dice amonestación, ese tiene un significado muy parecido, pero se hace más énfasis al hablar. O sea, a la exhortación, a las palabras de aliento, a las palabras de ánimo. Exhortar no es maltratar. La gente dice, ay, me encontré al hermano Juanito que se fue de la iglesia hace tanto tiempo y le di una exhortada, hermano. Pero mire que me quité las ganas. Eso es ahuyentar al hermano Juanito, ¿verdad? Exhortar es atraerlo al propósito, es hablarle con amor, es llamarle con gracia. Amén. Entonces la amonestación no es pegar, sino que es relacionado más con hablar. Amén. Y a nosotros las mujeres no nos tienen que doblar el brazo para hablar, ¿verdad? Llega una época en que los hijos, uno les habla, ya hombre, ya me dijiste, hombre, ya. Otra vez mi mamá con lo mismo, o mi papá con lo mismo, ¿verdad? Pero uno tiene que decirles, hijo, tú no has entendido. Y tienes que llegar a entender. Entonces, no importa que yo me canse en hablar, pero te va a servir, ¿verdad? Porque llega la época en que los hijos así dicen, ay no, ya, otra vez mi mamá, otra vez ya me aburrió el cassette, ¿verdad? Pero no han entendido, solo han logrado oír, pero no han entendido. Es lo que nos pasa a nosotros los cristianos. Nos leen un pasaje de un modo, de otro y resulta que no entendemos. Pero queremos que nuestros hijos sí entiendan bien, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que no es un trabajo fácil. Cuando alguien dice, quiero un hijo y es una bendición, debe estar consciente de la responsabilidad. Amén. Bueno, yo creo que ya casi me va llegando el tiempo. Ese reloj no para, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, la influencia más importante en nuestros hijos somos nosotros. Somos los primeros que los recibimos, somos los primeros que los atendemos y depende de la forma, de la gracia y de la sabiduría con que atendemos a nuestros hijos, así ellos se van a ir criando. No dejemos que otros influyan más que nosotros en la vida de nuestros hijos. Amén. Pensamos a veces, ay, yo quiero descansar.
todo el día trabajando, que se vayan con los primitos a no sé dónde, o que se vayan con los vecinitos a no sé dónde. ¿Sabe usted qué aprenden allá con los vecinitos? ¿Sabe usted el peligro que acecha al niño con el vecino, con el familiar? Mire, hermana, como gallinas, ahí debajo de las alas debemos tener a nuestros hijos. Eso no significa que usted no les dé una libertad, una oportunidad, no, pero es nuestra responsabilidad criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La manera de enseñar es aprovechar desde bebés. Yo tengo una nietecita tenemos 3 nietos. La segunda tiene 2 años y yo adoro al Señor y levanto mis manos y ella corre a pedirle a su mamá el velo y se lo pone y hace lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que los niños aprenden. Aprenden, hermano, y esa época hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Otra manera de enseñar es ser obediente, sujeto y respetar la autoridad. Yo ya estoy concluyendo. Con el ejemplo, nosotros enseñamos. Usted adora, sus hijos van a ver. Yo miraba 3 chiquitas aquí, dando vueltas y corriendo. Parece que fuera un juego para ellas, pero ellas están haciendo lo que están viendo. Amén. Y el Señor se va a revelar a sus vidas y les va a mostrar y ellas van a gozarse en la presencia del Señor. Nunca le diga a usted a un niño, quítese de ahí. Mire, va a estorbar a los adultos. No, más bien los adultos están estorbando al niño, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Deje que los niños dancen, alaben, glorifiquen al Señor. Al final de cuentas dice que de la boca de los que maman, ¿verdad?, y de los niños se ha constituido la alabanza. Entonces el ejemplo: sea obediente, hermana, sea sujeta, respete a su autoridad, no critique frente a los niños, a otras personas, especialmente a sus autoridades. Nunca, ¿verdad? Porque eso va a hacer que el niño piense también mal de las autoridades. No se victimice por cualquier cosa. Ay, es que las hermanas tan bravas que son. ¿Cómo me cae mal? Fíjese que a mí me dieron el privilegio de poner las flores. Perdón, hermano, no sé quién puso las flores, pero no estoy. Y no les gustó. Y todo el esfuerzo que yo hice. No, hermana, para algo el Señor está permitiendo las cosas. Amén. No se victimice. Recuerde, usted es poderosa en Cristo. Amén. Usted es una mujer de poder en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Debe ser una mujer valiente y esforzada, mostrando que puede dar todo para el Señor. Mire, en la vida de las mujeres no cabe la pereza. Yo soy una mujer, allá les digo a las hermanas, algún día cuando yo muera van a hacer un culto de acción de gracias, les digo. Porque a mí la pereza no me gusta. No me gusta. Entonces yo vivo diciendo a las hermanas, busquen al Señor, vayan a los servicios, vamos a las visitas, hagamos, bueno, en fin. Pero en la vida de la mujer, yo veo que no cabe la pereza. ¿Cuántas cosas hay que hacer, hermanas? ¿Verdad? Y para todo nos da fuerzas el Señor, ¿sí o no? Pues reciba más fuerzas. Dígale al Señor, recibo fuerzas, Señor, en tu nombre, para hacer todo lo que tenga que hacer. Amén. Muchas mujeres pierden a sus esposos y a su familia por la pereza. Hoy está la moda al revés. Ya les digo yo que los jóvenes de esta generación y la que viene van a pagar mucho las cuentas de las generaciones pasadas. Porque ahora las mujeres allá piensan que el hombre debe hacer todo en la casa y hermanas, no se puede. Cada quien tiene que cumplir con sus funciones, ser ayuda y complemento, amén, ¿verdad? Pero no podemos perder nuestras funciones porque si no, perdemos muchas cosas, amén. Y también, hermanas, sobre todo,
que el ambiente cristiano en nuestra casa sea manifiesto. Amén. Que la presencia del Señor sea visible en nuestra vida y en nuestro hogar. Y termino diciéndoles, como dice la palabra en 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Segunda Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanas, Timoteo tenía una abuela y una madre preciosas, mujeres de fe. Que sus hijos, que sus nietos tengan una madre y una abuela llena de la misericordia del Señor. Amén. Que sus generaciones puedan ser generaciones impactadas por ustedes. Ahora la gente busca quién le impacte. A nosotros nos impactó el Señor. Amén. Y nosotros tenemos que impactar a nuestros hijos. Lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Hay quien es dueño de nuestros hijos. Amén. Y tenemos que entregar un día cuentas. Así que pónganse de pie, mis amadas hermanas. Para mí ha sido una bendición, un verdadero gozo venir y conocerlas y compartir la palabra del Señor. Yo espero que sea de utilidad estas ministraciones y que podamos un día, si no nos vemos aquí, nos veamos allá, dándole gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo quisiera rogarles que ahí donde están se tomen de la manita, si hay 4, si hay 3, si hay 2. Y tal vez alguna de ustedes puede pensar: lástima, mis hijos ya son adultos, algunos no están en la iglesia. Yo quiero decirle que para el Señor, en el Señor todo es posible. Amén. Él puede hacer cosas maravillosas, extraordinarias, que nosotros quizá no pudimos hacer, quizá cometimos muchos errores, pero Él está para hacer la obra preciosa. Cierre sus ojitos y póngase delante del Señor y dígale: recuerde, hermana, recuerde su casa, recuerde a su familia, recuerde a su esposo, a sus hijos. Si usted quiere recordar a sus padres, o si quiere recordar a su familia paterna o materna, como usted quiera, pero recuerde de dónde el Señor la trajo. Y si usted algún día ha tenido algún sentimiento de molestia en contra de sus padres por la forma como la formaron, como la prepararon, como la instruyeron, y no ha logrado sacar eso de su vida, este es el momento para que usted le diga: Señor, yo te ruego que me perdones. Y te ruego, Señor, que perdones a mis padres. Yo bendigo, dígale, hermana, si usted se recuerda de algo, porque de esa manera usted va a ser sana del dolor que todavía pueda tener en su vida. Yo te ruego, Señor, que me perdones y que perdones a mis padres. Yo bendigo a mis padres, aunque no estén ya con usted. Y yo declaro que amo a mis padres, Señor, porque me dieron la vida. Y yo te alabo y te bendigo porque hoy yo tengo padres espirituales y te tengo a ti, que eres el Padre por excelencia. Dígale al Señor: y ahora, Señor, yo quiero suplicarte que tú me ayudes a ser una mujer sujeta,
una mujer que entienda, Señor, la gloria que tú me has dado, que entienda, papito, los propósitos hermosos que tú has tenido para mi vida. Yo bendigo a mi esposo y yo bendigo a mis hijos, Señor. Bendigo a mis hijos por nombre. Recuérdese de los nombres de sus hijos, hermana, uno por uno, y dígale: yo bendigo a fulano, a sutano, a mengano. Lo declaro que es un joven, un hombre, una mujer en victoria, un hombre, una mujer llena de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Si no están en la iglesia, reclámelos. Diga: Señor, yo reclamo a mis hijos, yo reclamo a mi esposo. Si no te conocen, Señor, que te conozcan. Envía a alguien que les hable. Toca su corazón, visítalos. Señor, alcánzalos en tu misericordia. Y si están en la iglesia, hermana, bendígalos. Declare bendición, gracia, poder, sabiduría. Declare, hermana, que son siervos y siervas del Señor en este lugar o donde usted se congrega. Oh, Rabairandarabasí, Señor, ¿con qué pagaremos tu amor tan grande, Rey? ¿Con qué podemos pagar tu misericordia? ¿Con qué podemos, Señor, pagar lo que has hecho por nosotros? No siendo nada, Señor, tú tuviste misericordia y nos alcanzaste. Hoy ayúdanos a criar a estos niños, a estos hijos, porque son tuyos, Señor. Porque tenemos que entregar cuentas, papito, de nuestros hijos, Señor. Oh, da sabiduría a estas mujeres, Padre. Da sabiduría, Espíritu Santo. Señor, llena de poder, de gracia, de misericordia a tus hijas. Que ellas puedan, Señor, llevar de tu gracia a su casa. Ser fuente de bendición, de poder, de valor, de esfuerzo, de lucha. Llénalas, llénalas como vasijas, llénalas, Señor. Levanten sus manos, hermanas. El Señor va a hacer algo maravilloso en su vida. El Espíritu Santo llenando. Hay un ambiente tan exquisito en esta tarde. Espíritu Santo llena. Espíritu Santo llena, Señor. Llena. Usted no puede regresar igual. Usted tiene que llevar algo nuevo, algo hermoso en su vida. Usted tiene que ir llena del poder, de la gracia, de la sabiduría, del entendimiento. Reciba, 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 hermana. Reciba del Señor. Reciba, reciba, reciba de la misericordia. Hay poder en la sangre bendita del Cordero. Señor, usa tus siervas, usa tus hijas, úsalas, Señor, de una manera especial, Padre. Señor, gracias por tu misericordia. Vamos a cantarle al Señor. No pierda no pierda, hermana. Cántele al Señor. Cántele, sí, Señor. Dígale, dígale. Ya no quiero ser igual. Sí, Señor, sí, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Dígale al Señor. Dígale. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de
necesita más de ti. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Señor, renuévanos. Ya no quiero ser Renuévanos, igual. Rey. Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay